Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente para entrar en introducción en el contexto, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo. En la predicación pasada vimos cómo el Bautista era interrogado por los del templo y le decía: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Elías? ¿Eres el profeta? Dinos para dar razón a los del templo. Gloria a Dios. Y él solo les decía: yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el que vino a quitar los obstáculos del camino. Yo soy el que vino a prepararle solamente. Yo soy solamente lo que el Señor dice de mí. Yo soy la voz que clama en el desierto. Amén. Y vimos Isaías 43. Amén. Y bueno, pero el Bautista, ahí vamos atrás al versículo 26 y al 27, solamente vamos a repasar. Gloria a Dios. Él les decía: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Hermanos, antes de todo esto, Juan el Bautista les decía: está entre nosotros. Y yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Amén. Y bueno, fue algo muy trágico, porque estaba entre ellos y ellos decidieron ignorar que Juan el Bautista les decía: está entre nosotros. Amén. Entonces, ellos solamente querían pues saber quién era Juan el Bautista, pero no querían saber quién era el Mesías. Amén. A lo mejor porque estaban en un lugar cerca del Bautista y decían: a lo mejor pues qué bueno puede salir de aquí. Pero al día siguiente, después de que el Bautista les dijo todas estas cosas a los principales, a los que fueron a saber quién era Juan, al día siguiente, amén, en el versículo 29, Juan dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, al día siguiente, Juan seguía con su misión. Seguía bautizando día tras día. Y dice que venía Jesús. Jesús se paseaba por esos lugares cercanos. De hecho, en una ocasión más adelante vimos que los discípulos de Juan le dicen: ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Y les dice: vengan, les diré dónde vivo. Si acaso vivía alrededor donde Juan estaba bautizando. Amén. Sabemos que antes pues hacían tiendas y dormían en cualquier lugar. Entonces, al día siguiente que al Bautista le preguntaron que si él era el Mesías, dijo: yo no soy aquel Mesías del que profetizaban. Yo prediqué sobre él. Y después, cuando Juan bautizaba, dice que lo vio y dijo: he ahí está el Cordero de Dios. Ese es del que yo decía que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Ese es el que yo decía que es antes de mí. Aunque sabemos que Juan el Bautista era un poco más grande de edad que Jesús, pero Juan sabía que él era antes, que él era el Verbo, sabía lo mismo que Juan, amén, que el apóstol, que él era el Verbo, en el principio él ya estaba. Entonces, cuando lo vio, él dice: he allí el Cordero de Dios. Los israelitas, amén, cuando escucharon esto, el Cordero de Dios, muchas de las veces hace alusión, amén, ahí al Cordero Pascual, al que se sacrificaba cada año, amén, para esa fiesta de la Pascua. Y bueno, en Isaías también hace referencia, en Isaías 53 del 1 hasta el 15, habla sobre un cordero que sacrifica para el perdón de pecados. Entonces, cuando el Bautista dice: miren, ahí va, ese es el cordero que nos va a limpiar de todos nuestros pecados, él está haciendo alusión, amén, a ese cordero.
Vayamos allá a Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 al 8, y vamos a ver un poco solamente sobre esto de la Pascua. Dice Deuteronomio capítulo 16, 1, 8. Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que en el Señor tu Dios te diga en dónde. Y vamos ahí a Éxodo capítulo 12, versículo 26 al 27. Dice: y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Amén. Vayamos allí a Éxodo 12, 14 al 17. Dice: y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, la Pascua, hermanos, se celebraba porque el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado y oprimido por Egipto, amén, les hizo el Señor que sacrificaran un cordero, y que la sangre del cordero las pusieran en sus dinteles, en las puertas, en todas sus puertas, ¿verdad? Para que cuando pasara el ángel del Señor cuidara a sus hijos. Amén. Y después les dijo que sacaran de sus casas toda la levadura, porque iban a salir. Amén. Y era como un significado de que, como salieron tan rápido, no tuvieron oportunidad de tomar la levadura para sus panes. Y esto era para que recordaran de cómo el Señor los sacó de la tierra de Egipto, que no podían tomar, ¿verdad?, ese pan con levadura. Entonces, Jesucristo viene en este nuevo pacto a decir: yo soy la Pascua, yo soy el nuevo pacto, yo soy el Cordero de Dios. Aquel Cordero que en aquel tiempo se sacrificaba para poner la sangre, para cuando pasara el ángel del Señor y librarlos de la muerte. Ahora Jesús dice: yo soy ese Cordero que los libra de la muerte, de la opresión, del castigo, del pecado, de los que los va a condenar al mundo. Amén, que es el pecado. Yo soy ese Cordero que los limpia de ellos. Amén. La sangre, amén, de aquel Cordero solamente los protegió en aquel tiempo de Egipto de la ira de Dios. Pero la muerte de Jesús es la continuación del plan divino que tiene para nosotros y para nuestra redención. Amén. Jesús es ese nuevo Cordero del Señor. Amén. En aquella fiesta, hermanos, tenían que dejar de comer el pan sin levadura. Amén. Porque decía que si tomaban levadura en esos 7 días para comer ese pan, dice que iban a ser desterrados del pueblo de Israel, iban a ser arrancados. Porque esto era una fiesta, amén, para recordar de cómo el Señor los sacó a las prisas de ahí,
Y era un pacto perpetuo en aquel tiempo. Entonces, la levadura, amén, era, pues en estos tiempos, digamos que, pues ese polvito, amén, que hace que el pan se infle, ¿verdad? Y durante esos 7 días, amén, de la Pascua, de hecho todavía lo siguen celebrando los judíos ortodoxos, me parece. Ellos todavía siguen celebrando la Pascua del Señor, amén. Siguen recordando cómo el Señor los sacó de Egipto. Y bueno, y no comen durante 7 días ese pan con levadura. Entonces, ahora el Señor Jesucristo nos habla de una manera diferente con la levadura. Nosotros, para empezar, hermano, ya no festejamos esa fiesta de cómo el Señor nos sacó de Egipto. Porque todas las fiestas y todo el antiguo pacto apuntaba a Cristo. Todas las tradiciones, todas las fiestas nos estaban preparando solamente para que llegáramos a Cristo. Y en 1 de Corintios, vamos a buscarlo, capítulo 5, versículos 6 al 8. Ahora nosotros, hermano, como les digo, primeramente pues no somos judíos, ¿verdad? De nacimiento allá, ya no estamos en el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto que es Jesucristo. Y nos pide ahora que nos guardemos de una levadura, amén. Y vamos ahí a 1 Corintios 5, 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto, que no se den cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Con Cristo, amén, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con lo viejo, pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. En esa cita, hermano, había un joven que tenía la esposa de su padre. Amén. Y Pablo les dice: saquen esa levadura, saquen a ese hombre de ahí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y nos enseña que la maldad de una persona, si no es confrontada, si no es reprendida, amén, es como si dejas una fruta con hongo y la dejas ahí en tu refrigerador. A los 2 días, hermano, toda la demás fruta, pues, ¿verdad?, se contamina, se llena de hongo y se pudre. Y claro, ese joven pues no se quería arrepentir. Ese joven pues el Señor, ¿verdad?, por medio del apóstol Pablo le dice: entreguen su alma a Satanás para que, bueno, no el alma, perdón, entreguen su cuerpo a Satanás para que su alma sea salva. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Después dice en el 7: deshágase de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. Dice: seremos una levadura nueva en Cristo. Y ahora Cristo es nuestro Cordero Pascual, amén. Ya no hay que sacrificar, hermano, a algún cordero para el perdón de nuestros pecados, ni para festejar que nos sacó de Egipto. Amén. Hay un solo cordero, un solo sacrificio perfecto. Amén. Por eso ya no festejamos la Pascua, porque dice aquí: Jesús es nuestro Cordero Pascual y ha sido sacrificado por nosotros. Si nosotros el día de mañana llegamos a participar de esta fiesta y aquí empezamos a degollar un cordero, en pocas palabras le estamos diciendo a Jesús: tu sacrificio no era suficiente, Jesús. Tú no eras el único y perfecto cordero inmolado sin manchas. Hay que volver a sacrificar porque te faltó, Jesús. Es lo que estaríamos diciendo en pocas palabras, que no sirvió. Entonces, dice ahí mismo, el 8: por lo tanto celebremos el festival
no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad. Amén. Entonces, ahora debemos de celebrar la fiesta, no sacando la levadura, hermano, no sacando la levadura de tu casa, ni de tu refri, ni los panes leudados, esponjados. Amén. Sino que ahora dice que la celebremos haciendo como, digamos, algún paralelo con la fiesta del antiguo pacto. Que la celebremos usando una metáfora. Pablo nos dice, con ya no levadura de maldad, con ya no levadura de mentiras, sino con levadura ahora de sinceridad. Amén. En una ocasión vimos ahí en Mateo 16:11 que la levadura mala ponía a Jesús como ejemplo la enseñanza de los fariseos. Les decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era pura hipocresía, pura enseñanza, amén, que llevaba solamente a proteger sus puestos, a proteger sus riquezas, amén. No llevaban la ley como eran, y Jesús lo miraba como una levadura mala. Gloria a Dios, aleluya. Entonces también vemos que la levadura puede ser como una persona que no se quiere arrepentir y está contaminando al pueblo del Señor. Dice, saquen a ese tal, amén, repréndalo, entreguen su alma a Satanás, a su cuerpo, perdón, para que su alma sea salva. También es como levadura que hincha, hermano. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria a Dios, aleluya. El Señor, amado hermanos, nos quiere sin levadura, nos quiere sin la falsa enseñanza, nos quiere sin el orgullo, nos quiere sin mentiras, nos quiere, hermano, que nos despojemos de este ego y de este orgullo, que digamos que es como esa levadura, hermano, que nos infla, amén, que nos hace sentirnos grandes, nos hace sentirnos poderosos, que nos hace que nos apartemos del Señor. Entonces, cuando nosotros de alguna manera permitimos que entre esa levadura, pecado, hermano, mentira, pues nuestro corazón se va endureciendo y se va leudando, hermano. Nuestro corazón se va haciendo duro, nos empezamos a olvidar del Señor y ya las palabras pues ya no nos empiezan a redarguir, contristamos al Espíritu Santo y pues cerramos nuestro corazón, nos llenamos de ego, de orgullo, hasta tener una mente cauterizada, hermano, que ya la palabra no nos hace. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Versículo 7, ahí mismo, dice, porque Cristo es nuestra Pascua, ha sido sacrificado el Cordero, amén. Él ha sido sacrificado, hermano. Ya no tenemos que sacrificar otro Cordero, ya no tenemos que hacer la fiesta nuevamente, participar de ellas, sino que ahora nos dice Cristo, amén, ahí que participemos de la fiesta con un corazón sincero, sin mentiras, hermano. Amén. Dice, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Entonces, saquemos, hermano, toda la mentira de nuestros cuerpos y festejemos cada día la fiesta del Señor, hermano, pero con corazón lleno de sinceridad y de verdad, hermano, que es lo contrario a la levadura. Amén. Gloria a Dios. Vayamos allá a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiestas, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir.
pero el cuerpo pertenece a Cristo. Dice, nadie nos defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Entonces dice que nadie se constituya nuestro juez, llevándonos a decir, no, pues mira, no comas esto, no bebas esto, ahora haz esta fiesta, esta luna nueva, ahora lleva el día de reposo. Hermano, dice el 17 que todas estas cosas serán sombra de lo que había de venir. Todo esto, amado hermano, apuntaba a Cristo, que solamente Él es el Cordero Pascual, hermano, que la levadura, hermano, de alguna manera es la falsedad de nuestro corazón, la mentira, y que ahora, hermano, simplemente seamos sinceros delante del Señor, hermano. Un corazón sincero y sin mentira. Amén. Todas estas fiestas apuntaban a Cristo. Amén. Y no dejes, hermano, que alguien se constituya nuestro juez. Porque esto dice que se deleitan a sí mismos en la humillación de nuestros cuerpos y hasta en la adoración a los ángeles. Y te dice, no gustes esto, no toques el otro. Amén. Se constituyen nuestros jueces y usan cosas del antiguo pacto para llevarnos de nuevo a la esclavitud. Pero todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Amén. Por esto, hermano, ya no celebramos la Pascua, por eso ya no celebramos el Pentecostés, por eso ya no celebramos las fiestas de las trompetas y todas esas fiestas, hermano, de que festejan los judíos, porque todas apuntaban a Cristo. Lo único que festejamos, hermano, porque Cristo lo dijo, amén, es la Santa Cena del Señor, amén, y el bautismo. Solamente esos dos, porque todo concluyó en Él. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, si alguien quiere regresar a las fiestas, si alguien quiere regresar al antiguo pacto, imagínense, si encuentran algo en tu refrigerador o en tu alacena, algo de levadura en tu cocina, dice que eres desterrado del pueblo del Señor. Entonces, si nos vamos de nuevo a la ley a querer hacer esas fiestas y llevarlas tal y cual son, hermano, podemos ser desterrados, porque si volvemos a la ley seremos juzgados conforme a la ley, pero por las obras de la ley ningún hombre es justificado. Entonces yo creo, hermano, que a nadie le conviene hacer esas fiestas, porque imagínense, llega su hijo en el día de la Pascua y le mete un pan leudado en esos 7 días, hermano, pues entonces eres desterrado y ya no puedes ser parte del cuerpo de Cristo por celebrar las fiestas. Amén. Volvamos allí a Juan capítulo 1, versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. En este versículo Juan está afirmando lo que dijo un día anterior, lo que le decía a los fariseos, Él es antes de mí. Pero cuando dice, miren, ahí está, ahí, en ese momento lo estaba viendo Juan el Bautista, y les dice, ahí está. Y dice, gloria a Dios, Él es el que yo decía, Él es el que antes de mí, porque era primero que yo. Reconociendo, hermano, que Jesús fue el creador de todas las cosas. Por eso creemos que Jesús es el Señor, hermano, que Él era el verbo, el principio de todo. Todo fue hecho por Él y para Él, amén. Y todo persiste por Él. El que ha visto a Cristo, dice su palabra, ha visto al Padre. Amén. Dice el 31, y yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Amén. Entonces, dice Juan, yo no le conocía, pero hermanos, sabemos de antemano que Él
él era, digamos, pariente de Jesús. En el libro, en el Evangelio de Lucas, amén, nos habla que llegó María con su parienta Elizabeth. Cuando María le hizo saber, amén, que, bueno, ella también iba a conceder un hijo, su parienta Elizabeth, que le prepararía el camino. Y cuando llegaron, pues, el Señor le dijo por medio de Elizabeth a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga y me visite? Amén. Y dice que en su panza saltaba Juan y se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a profetizar y hablar sobre esos pequeños. Y bueno, había profecías, pero Juan dice: yo no le conocía. Tal vez ellos en algún tiempo convivieron o pasaron algún Shabbat, hermano, ellos juntos, o algún tiempo, bueno, conviviendo Elizabeth y María y Jesús ahí, Juan, juntos. Y yo creo que María ha de haber sabido que Jesús era del que se profetizaba, amén, del que le prepararía Juan el camino a él. Creemos que Juan lo sabía, era demasiado obvio. Pero Juan decía: yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Amén. Juan dio testimonio de él, gloria a Dios, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Entonces yo creo que Juan ya sabía, de alguna manera, sabía las profecías que estaban sobre Jesús, que era su pariente, y tal vez las escuchó de su madre. Pero él, hermano, solamente estaba en una palabra que le había dado el Señor: aquel a quien tú veas que el Espíritu Santo repose sobre él, ese es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él no se dejaba llevar, hermano, por las profecías, ni escuchaba otra cosa. Solamente él estaba esperando aquella palabra que se cumpliera, que le dio el Señor. Cuando tú mires, amén, el Espíritu Santo descender sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y lo conocía tal vez, pero cuando vio que descendió el Espíritu Santo como paloma, dijo: ese, no hay duda, él es el que bautizará, él es el que salvará al pueblo de Israel, él es al que yo le preparé el camino. Pero solamente estaba esperando esa confirmación que el Señor le dio, verlo, que reposara sobre él. Entonces, el reposar, hermano, sabemos que en algún pasaje, amén, en el Evangelio de Mateo, dice que descendió el Espíritu Santo como paloma y reposó sobre él. El reposar, hermano, sobre él no es solamente que se paró por un lado y se fue. No, hermano. La palabra reposar o posar es ir volando y descansar suavemente, morar en un lugar, llegar en ese lugar suavemente y morar ahí. El Espíritu Santo no solamente se quedó ahí en su hombro, hermano, sino que moró en Jesús, amén. Entró en él y reposó con él. Y bueno, hermano, dice que en el cielo se abrió y dice que una voz se escuchó: este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia. Amén. Y Juan se dio cuenta, hermano, que el Espíritu Santo había descendido sobre él, que era el Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esto, hermano, para esto ya Juan ya lo había bautizado. Para esto ya había pasado el tal momento en el cual el Espíritu Santo descendió sobre él. Por eso, hermano, cuando lo vio, le dijo: miren, ahí está. Tal vez estaba en la multitud, tal vez estaba todavía bautizando. Y les dijo: ahí está el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay una profecía, amén, el cual dice ahí en su palabra, amén, ahí, el cual bautizará con Espíritu Santo.
Juan bautizaba solamente para arrepentimiento, no era el mismo bautizo que hacía Jesús. Juan solamente hacía que entraran en el agua para arrepentirse, pero todavía les faltaba el Espíritu Santo. Nosotros, cuando nos bautizamos en el Señor, cuando creemos en Él, ese bautizo que hace el Señor nos bautiza en arrepentimiento y también con el Espíritu Santo. Hermano, cuando tú crees en el Señor, desde ese momento dice que tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese momento, amén. Pero era algo que Juan el Bautista no podía hacer, solamente lo hacía Jesús. Y hay dos profecías que quiero leerle. Vayamos ahí a Isaías 44, 3 al 4. Sobre aquel que iba a bautizar, amén, con Espíritu Santo. Isaías 44, versículo 3 al 4. Había profecías que algún día todos seríamos llenos de su presencia. Dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tu descendencia. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá, yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, del Señor soy. Y se llamará con el nombre de Israel. Hermano, había una profecía aquí, amén, que en algún momento todos podríamos decir en algún momento, si creemos en Él, yo soy del Señor, amén, y lleno de su presencia. Su presencia iba a ser derramada por todos los lugares y que brotaríamos como hierba los que tuviéramos su presencia, su Espíritu Santo. Y por eso, de ese modo, podríamos invocar el nombre del Señor. Entonces, no solamente sobre Israel, sino por todo el mundo, sobre los gentiles, descendería, amén, como agua por todo el mundo. Y esa agua, amén, de alguna manera, pues, habla sobre el Espíritu Santo. Vayamos ahí a Ezequiel, capítulo 37. Versículo 1 al 10. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Amén. Él está profetizando en estos. Hermano, es una visión que está teniendo Ezequiel, que mira valle de huesos secos. Y hermano, esos estaban muy secos ya, pero dice que por la palabra del Señor profetiza. Nosotros de alguna manera, hermano, somos embajadores del Señor. Somos los que hablamos su palabra. Y aquel que escucha su palabra, así como Ezequiel la profetizaba y decía a esos huesos secos, amén, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor, haz entrar en vosotros espíritu y viviréis. Amén. Gloria a Dios. Cuando Ezequiel empezó a profetizar, hermano, era el Señor hablando a través de él. Y esos huesos secos, al oír la palabra del Señor, empezaron a tomar vida, empezaron a tomar espíritu. Amén. Puso tendones, puso carne sobre ellos, puso piel, y dice que empezaron a vivir. De alguna manera está profetizando a estos tiempos, hermano. Nosotros somos huesos secos,
Somos condenados, tenemos la ira del Señor encima cuando no creemos en el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y creemos en Él y nos arrepentimos, hermano, sobre nosotros empieza a vivir el Señor. Empezamos a ser sellados por su Espíritu Santo y empieza a vivir en nosotros. Y ya no somos huesos secos. Empezamos a tener vida, hermano, en el Señor. Tenemos su Espíritu Santo, el cual nos va redarguyendo y nos está llevando hacia Cristo, amén, para una vida eterna. Y todo esto es por la locura de la predicación. A Dios le plació que por la predicación, hermano, seamos salvados. Por estas palabras que hoy predicamos, que predicamos en las calles, en los hospitales, si alguien escucha estas palabras, vivirá como esos huesos secos. Amén. Entonces, esta era la profecía que había, que derramaría su Espíritu, amén, sobre toda carne. Gloria a Dios, aleluya. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por escuchar estas palabras, este Evangelio, y si crees y si la escuchas con fe, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y eres salvado, amado hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vayamos ahí a 1 Corintios 15:45. Gloria a Dios. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Amén? Fue el primer Adán, hermano. El primer Adán, el Adán, pues nos llevó al pecado. Por uno fuimos condenados. Amén. Y fuimos, pues ahora sí, llevados al pecado. Pero por el Adán que sigue de él, que es Jesucristo, por ese Adán también, hermano, seremos salvados. Así como por uno fuimos condenados, por el último Adán, amén, que fue Jesucristo, por él todos los hombres ahora somos salvados. Y no solamente eso, hermano, dice ahí en su palabra, amén, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Jesucristo, hermano, da vida. Él es el último Adán que ahora nos va a salvar del pecado, de la transgresión, amén, los que nos lleva a perdernos. Dice su palabra en Romanos 3:23, hermano: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por ese Adán último, el que le siguió, el postrer, vino a traer vida, vino a justificarnos, vino a ponernos en paz con Dios. Amén. Entonces, nos trajo vida, amado hermano, y nos trajo vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Había un joven, hermano, amén, que decía que para ser lleno del Espíritu Santo, bueno, había un joven que estaba en una iglesia y la pastora le decía: para ser lleno del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Para ser lleno del Espíritu Santo, digamos, tienes que saltar, tienes que brincar, tienes que, no sé, revolcarte, tirarte en el piso. Y el joven, hermano, muy frustrado, ese joven, nunca pudo hablar en lenguas. ¿Amén? Nunca pudo hablar. Y bueno, iba a todas las oraciones, y ayunaba 3 días, ayunaba hasta veces toda la semana, y todos los días oraba en la madrugada. Y bueno, otros llegaban y decían ser bautizados por el Espíritu Santo, y en poco tiempo. Y ese joven dijo: no, mejor no, porque la pastora
hasta decía que si no hablabas en lenguas, hermano, pues no tenías la salvación. Amén. Pero se nos ha pintado, hermano, que ser lleno del Espíritu Santo es brincar, hablar en lenguas, y bueno, hacer paramaya y media cosa, pero no es así, hermano. No es así. Yo antes creía lo mismo, pero ahora la palabra nos enseña que desde que tú crees, tú tienes al Espíritu Santo, hermano, y eres sellado, y que nadie te diga, hermano, que tienes que hacer como ellos, brincar y profetizar. No, hermano. Mientras que tú hayas creído, hermano, tenlo por seguro que está el Espíritu Santo en ti y te está llevando a una renovación, a una regeneración. Hermano, estás cambiando cada día porque lo tienes. Amén. Entonces no es necesario, hermano. Y el joven terminó perdiéndose de la frustración, hermano, de la presión, porque nunca pudo hablar en lenguas. En Gálatas dice su palabra que el que es lleno del Espíritu Santo, el que es lleno verdaderamente, es el que tiene los frutos del Espíritu Santo, hermano. No puedo ver a alguien lleno del Espíritu Santo cuando tiene los frutos de la paciencia, cuando tiene el fruto de benignidad, amén. Cuando es, hermano, gozoso, que está en medio de la prueba y no mengua, siempre está en gozo. Los frutos del Espíritu Santo, hermano, tienen paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, hermano. Yo puedo ver a alguien lleno cuando es manso, cuando no anda en contiendas, en pleito, en disensiones. Yo puedo ver que alguien, hermano, está lleno del Espíritu Santo cuando tiene dominio propio, cuando guarda su lengua para no hablar mal de su hermano, cuando no anda en griterías, en chismes, haciendo divisiones en la iglesia, hermanos, porque las que sí son manifiestas, las obras de la carne, es cuando estamos en contiendas, hechicerías, brujerías, borracheras, cuando estamos, hermano, en pleitos. Aún así tú hables en lenguas y grites y cantes, pero hermano, estás en las obras de la carne con celos, disensiones, idolatría, rivalidades, inmoralidades. Hermano, así hables en lenguas, no eres lleno del Espíritu Santo. Que no te mientan, que no te digan, hermano, que no te sorprendan que son los ungidos, amén. Diciendo que porque hablan en lenguas y profetizan son muy llenos. Fíjate, hermano, los frutos que da. Simplemente el árbol se da a conocer por sus frutos. Cómo se comporta la persona, cómo se comporta con su esposa y en su familia. Ahí te darás si verdaderamente, amén, es lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces el Señor, ese es el que bautizará en Espíritu Santo, amén. Ese nos llevará a la verdad, al arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos ahí al Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 33. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel que sobre a quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Amén. Dice el 34: y yo le he visto y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, Él es el que bautiza. Vayamos ahí a Hechos capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Dice 1:15: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse
la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Perdón, hermano, era 1:5. Dice el 1:5: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Se les había hecho una promesa por medio del Señor, que tenían que ir a Jerusalén, amén. Tenían que estar esperando al Espíritu Santo. Y bueno, no sabían el tiempo ni la fecha, pero en la fiesta del Pentecostés, 50 días después del día de la Pascua, amén, ahí recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados, hermano, llenos del fuego del Señor. Y bueno, una de las obras que hizo el Espíritu Santo entre ellos es que les dio valor para predicar el Evangelio sin miedo. Y bueno, Pedro, hermano, lleno del poder del Señor, predicó y dice que había 120,000 personas en ese aposento alto. Y a todos, bueno, hermano, les predicó. Y bueno, más de 3,000 personas se arrepintieron en aquella predicación. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Porque fue Pedro elocuente? ¿Porque sabía predicar? No, porque estaba el Espíritu Santo con él, lleno de él. Y él, hermano, el Espíritu Santo les dio la palabra que debía de hablar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y pasó, hermano, en ese momento se cumplió la profecía dada por el profeta Joel, allí en el 2:17, cuando fueron bautizados. Vamos a leerlo desde el 14. 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vosotros conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día gran glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mi hermano, dice que empezaron a hablar en muchas lenguas distintas, y lenguas de idiomas, hermano. En este, ¿verdad? En los hechos, en este caso estaban hablando idiomas diferentes, porque había egipcios, había asirios, había de todas partes, de Asia, de Frigia. Y bueno, decía, ¿cómo esto, siendo judíos, siendo galileos, pues empiezan a hablar nuestro propio idioma? Y no entendían. Eran idiomas, hermano, el cual el Señor se los dio para que fueran y predicaran el Evangelio por todo el mundo. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya, por medio del Señor Jesucristo, les dijo: váyanse y espérenme, porque yo me mostraré a ustedes. Y ahí se cumple, hermano, cuando los mandó a predicar el Evangelio, les prometió que estarían con vosotros hasta el fin del mundo, amén. Pero que no los dejaría solos, sino que dejaría con ellos al Consolador. Pero era necesario que Jesús se fuera para dejarles a Él, el cual los guiará a toda justicia y verdad. Entonces, tenía que irse Jesús, hermano, para que ese Espíritu Santo reposara sobre nosotros. Amén. Él nos bautiza con su Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, quiero concluir con algo muy importante. Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Vayamos allá a Juan capítulo 12, versículo 1.
Jesús era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y hay una parte en la que una mujer, hermano, así como en las fiestas de Pascua se tenía que, digamos, apartar un cordero sin mancha, sin defecto, hermano. Y en las tradiciones pues se ungían a los corderitos, ¿eh? Bueno, Jesús vino a cumplir y ser ese cordero. Y hay una mujer llamada María, hermana de Lázaro. Dice el 12:1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con fragancia de perfume. Amén. Hermanos, Jesús estaba siendo preparado. Él estaba siendo ungido para la muerte. María, hermana de Lázaro, hermano, tenía tal vez algo seguro, un ahorro para toda su vida, hermano, pero ella sabía que Jesús era el Rey, era el Cordero, era el Señor que iba a quitar el pecado del mundo. Y sabía que tenía que ser preparado, y de alguna manera, hermano, Jesús estaba siendo preparado para su sepultura. Y María nos da una gran lección, hermano. Ella sacrifica toda su seguridad, hermano, para su vejez, lo sacrifica. Hermano, dice que compró ese frasco de nardo puro, hermano. En algunas partes vemos que vale más de 300 denarios. Es más de un año de salario. Y María lo sacrificó todo, hermano, por Jesús. Dice que compró ese frasco y lo vertió en los pies de Jesús. Y decía que con sus lágrimas, hermano, no solamente con el nardo puro, sino que con sus lágrimas llenaba los pies de Jesús, hermano. Y con sus cabellos los enjugaba, los limpiaba. Y ella nos enseña una gran lección. Amén. Que debemos de sacrificar todo por Jesús, por el Cordero de Dios, hermano. Y no te digo que sacrifiques tu dinero, porque el dinero de nada nos sirve. El Señor quiere que sacrifiques, hermano, tal vez lo que tú tienes seguro para ti. Pero, hermano, dice su palabra, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. A María se le perdonó mucho. Amén. Y mucho amó y mucho sacrificó por el Señor Jesús. Amén. Era su seguridad para su vejez tal vez. Y lo sacrificó porque era el Cordero de Dios. Tal vez era todo lo que tenía, pero lo sacrificó porque mucho se le había perdonado. Y hermano, con esto te digo, no es que a muchos se les perdone poco, ni a otros mucho. Solamente que muchos no saben, hermano, que se les ha perdonado demasiado. Lo que a ti se te ha perdonado, hermano, es demasiado. Que con nada de lo que tú puedas hacer en este mundo, si todos los días de tu vida, hermano, trabajas para dar a los pobres, ni con eso abonas, hermano, el perdón de pecados. Solamente hay algo que puedes hacer, y sacrificarlo por el que sí dio todo por ti, por el que dio su vida por ti, hermano. Es sacrificar lo que muchas veces te aparta del Señor, hermano. Es muchas veces sacrificar en lo seguro que tienes. No es que a lo mejor si sacrifico este pecado que me aparta de Él, no sé, hermano, tal vez puede ser nuestra seguridad en Él. Tal vez una droga, hermano, digamos. Muchos, hermanos, no quieren sacrificar todavía, tienen una puerta abierta, hermano, que los lleva a no salir completamente a servirle al Señor. Amén. Hay otros que no han querido sacrificar, hermano, las obras de la carne, los deleites, hermano. La vanidad, el orgullo. Amén. Muchos no han querido sacrificar las obras de la carne, hermano, los celos, los pleitos. No han querido sacrificar, hermano, lo que los separa del Señor. Y hermano,
muchos no han querido perdonar, muchos no han querido, hermano, entregarle todo al Señor. Su vida, su juventud, sus fuerzas. Amén. María nos enseña una gran lección, hermano. No solamente entregó todo lo que tenía para su vejez, hermano, sino que con un corazón, hermano, quebrantado y humillado, le decía: tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes, el que quita el pecado del mundo. Hermano, muchos se enojaron por lo que hizo María, porque era la mejor, supuestamente una mujer pecadora. Amén. Pero lo que no sabían era que Jesús estaba siendo preparado por esa mujer, hermano, para su sepultura. Y esto, hermano, no es, hermano, que yo te diga, que te esté poniendo, hermano, como cuchillito de palo ahí, poniéndote gorro: sacrifica esto, sacrifica lo que te aparta de Dios. Hermano, es que esto es importante. Esto es tu alma, hermano. Y hermano, por consecuencia, como se te ha perdonado tanto, se te ha perdonado la vida, y para que tengas una vida eterna con Jesús, hermano, nadie daba la vida por ti. Nadie da la vida por nadie, hermano. Si acaso, dice ahí en Romanos 3:10, si acaso da la vida a alguien por alguien bueno, pero por un pecador, nadie lo daba. El Cordero, cuando estaba siendo preparado de alguna manera, hermano, claro que él también fue 100% hombre y sintió miedo, hermano. Pero le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la mía, Señor. Pero en el fondo, hermano, yo sé que estaba impregnado ese nardo puro que fue invertido sobre los pies del Señor, sobre su cuerpo o sobre su cabeza, hermano. Yo sé que estaba impregnado en el olor de su cuerpo. Y eso, hermano, de alguna manera es algo que motivaba al Señor, amén, que una mujer sacrificara todo por él, hermano. Eso era honrar al Señor con su fe en él. ¿Cómo no iba a sacrificar, hermanos, si gentiles, si centuriones romanos que jamás habían arrepentido de un pecado, hermano, creían más en el Señor Jesús que cualquier otro judío? Y le decían: Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Señor. Es más, tengo una necesidad, pero yo sé que si tan solo tú hablas una palabra de tu boca, yo sé que mi hijo sanaría. Ni siquiera vayas, porque sé que a lo mejor no te sentirás a gusto. Es en la casa de un gentil. Solamente di la palabra y sucederá. Hermano, esa fe, claro que hacía que el Señor era como un motivo más para sacrificar su vida, hermano, por todos nosotros. Hermano, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho sacrifica. Y no le duele, hermano. Y no le duele el sacrificar una amistad. No le duele quitar una relación, un yugo desigual de su vida, hermano. Ya sea un noviazgo, hermano, que está ahí apartándose del Señor. No le duele, hermano, sacrificar, hermano, a lo mejor un trabajo que te está apartando del Señor. No le duele, hermano, usar su tiempo y sus fuerzas para Él, porque mucho se le ha perdonado y mucho, hermano, tiene que dar. Amén. Por eso, hermano, María era aquella mujer que estaba preparando el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Y sí, hermano, como en aquella ocasión muchos se enojaban y decían: ese perfume se pudo haber vendido por mucho, o cómo siendo profeta no sabe qué clase de mujer es. Hermano, sí, muchos van a hablar de ti, muchos se van a enojar contigo y no te van a entender. Pero, hermano, no importa lo que crean o lo que digan. Amén. Porque el Señor, hermano, tiene bien grabado lo que tú haces. Amén. En el reino de los cielos está todo escrito, hermano. Lo que tú has dejado. Y todo, hermano, lo que tú sacrifiques por Él, 100 veces más, hermano, será dado allá en el reino de los cielos. Amén. Nada se compara. De hecho, hermano, todo lo que tenemos en este mundo es del Señor.
Y solamente de lo recibido de su mano eso damos. Si tenemos familia, casa y lo que tengas, hermano, todo es por Él, hermano. Y simplemente eres administrador de lo que el Señor te da. Vayamos allá a Isaías 53. Vamos a ver, hermano, cómo fue profetizado la muerte del Señor Jesús. Amén. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Hermano, Él vino a nosotros y dice que no había hermosura o belleza en Él para que le deseemos. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Hermanos, cuando Él iba camino en aquella cruz, sus discípulos, los que le amaban, todos corrieron. Todos les despreciaban. Todos les decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y no, ya no era con ramas para recibirle, ya no ponían los mantos, sino eran escupidos, eran golpes los que le estaban dando, hermano. Cuando iba camino a aquella cruz, todo el pueblo, hermano, la mayoría empezó a despreciarle y sufriendo un dolor, hermano, inmenso. Fue latigado, hermano, con esos látigos con puntas, hermano, que dice que desgajaban, hermano, sus costillas, su piel, amén. Le pusieron una corona de espinos, hermano, en su cabeza, espinos grandes, hermano, humillado, sin dormir, burlado por los hombres. Hermano, fue un hombre experimentado en aflicción, varón de dolores. Y nosotros, de alguna manera, también escondemos el rostro y a veces, hermano, también le despreciamos. Y no le estimamos, hermano. Amén. A veces no lo estimamos, no agradecemos y tenemos en poco la sangre de Jesús. Tenemos en poco lo que hace en aquella cruz. No hacemos caso a las palabras del Señor. Y decimos, no pasa nada, si el Señor me quiere, me voy a alejar un poco de Él, acabo tarde en llegar, no voy a sacrificar esto, pues al cabo el Señor, pues no pasa nada, Él me entiende. Escondemos nuestro rostro de Él, nos olvidamos y de alguna manera nos burlamos cuando vamos a los pecados nuevamente, cuando nos revolcamos de nuevamente en el lodo, hermano. De alguna manera nos estamos burlando de aquel sacrificio. Yo no sé tú, hermano, pero yo creo que a ti no te gustaría, hermano, que tú le des todo el estudio, la educación a tu hijo, hermano, y que el día de mañana él diga, ¿sabes qué? No quiero nada, me voy a hacer drogadicto, me voy a hacer homosexual, y toda la educación que le diste, hermano, echada a la basura. Todo el sacrificio, trabajo, dinero invertido, hermano, tirado a la basura. Imagínate el Señor, que entregó su vida, entregó su cuerpo. Él era Dios y no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino que se despojó de todo, hermano. Y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Fue despreciado y no le estimamos. Dice el 4 y el 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, Él fue la expiación por nuestros pecados. Él fue la expiación por tu maldad.
Hermanos, cuando Él estaba en aquella cruz, dijo: consumado es, pagado está. Lo que todo el mundo ha hecho, todo el pecado que están haciendo y por hacer, yo ya lo pagué. Solamente está de que vengan a mí y se arrepientan, y yo expío el pecado de cada uno de ellos. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, Él es el Cordero de Dios que expía el pecado del mundo. Amén. Dice el 6 y el 7: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermano, solo imagine el castigo que le dio el humano al Señor: los clavos, el cansancio, los latigazos, y todavía en ese momento sentir la ira de Dios sobre Él, sumándole todo el cansancio y la sangre que había perdido. Hermano, solamente el Señor lo hizo por ti y por mí, solamente lo aguantó por ti y por mí. No sabemos ni nos podemos imaginar lo que sufrió, hermano, porque sobre Él cayó la iniquidad de todos nosotros. Por eso en ese momento sintió que el Padre se había apartado de Él. Amén. Dice el 7: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Nunca en el camino al Gólgota, nunca cuando llevó esa cruz, que más de 100 kilos cargados, hermano, jamás habló algo en contra del mundo, jamás nos condenó, jamás dijo: no valdrá la pena. Hermano, iba como un cordero callado al matadero. No la abrió, hermano, porque lo hizo por amor, por ti y por mí, ese sacrificio. Santo, aleluya. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Él pudo haber mandado, hermano, 12 legiones de ángeles a que lo defendieran, pero Él quiso morir por ti, hermano, y por mí en la cruz del Calvario, para que solamente por medio de Él fuéramos salvos. Y hermano, no abrió su boca. Amén. Versículo 8 y 9: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se puso con el rico, fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Hermanos, el Señor todavía dispuso morir entre los ladrones, entre los pobres. Amén. Pero su sepultura fue como la de un rico. Amén. Sabemos que José de Arimatea, hermano, lo sepultó en uno de sus sepulcros. Amén. Y en esa murió como rico, hermano. Sepultado como rico, pero murió entre los pobres. Amén. En aquella cruz. Hasta en eso, hermano, se humilló por nosotros. Pero del 10 al 11 vamos a leer: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongarse sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Hermanos, era algo que tenía que pasar, era la voluntad del Padre. Amén. Pero Él se tenía que entregar como ofrenda de expiación por los pecados. Pero gracias a eso, hermano, vio su descendencia prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prospera. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. ¿Y quién fue ese, hermano?
¿Quién fue ese que derramó su alma hasta la muerte como un cordero? Amén. Jesucristo, hermano. Isaías profetizaba la muerte de Jesucristo. Y si leemos en la historia, hermano, del camino a la cruz, es como si estuviéramos leyendo la profecía de Isaías 53. Amén. Él fue, hermano, el cordero inmolado que fue sacrificado por expiación de tus pecados. Amén. Él es el único sacrificio, el único por todos los pecados. Por eso Él es nuestra Pascua y nos mandó a ahora celebrar la Pascua, hermano, que comamos de su carne y bebamos de su sangre, que es la sangre del nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero, hermano, y comemos de su carne y bebemos de su sangre, digamos, hermano, pero ese es el nuevo pacto, hermano, que todo eso de la Pascua apuntaba al Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando Él estaba en aquella cruz, hermano, yo creo que el olor de aquella frasco de alabastro que ungió María, hermano, estaba sobre Él y decía, sí vale la pena sacrificar, sí vale la pena hacer esto, porque aún faltan hombres y mujeres que darán y sacrificarán y tendrán fe en mí, y yo los perdonaré, y yo expiaré sus pecados, y serán mis hijos, y yo seré con ellos, amén. Y Él nos dará pues esa vida eterna. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, amén. Y vamos a orar por esta palabra. Yo quiero dejarte esto en tu corazón, hermano. Seamos como María, amén. Tomemos ese ejemplo. Sacrifiquemos